Amados hermanos, en la fe de nuestro Señor Jesucristo, paz a vosotros. Así como están de pie, quiero aprovechar para que me acompañen a una lectura que vamos a tener en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, en su capítulo 4. Le voy a pedir a mi hermanito que nos está apoyando en la proyección, si puede poner lo que en esta tarde quiero compartir con ustedes. Segunda de Timoteo, capítulo 4, del verso 5 al verso 7, yo le doy lectura al verso 5, ustedes el 6 y terminamos en el 7 todos juntos. Dice así la palabra de nuestro Dios: pero tú vela en todo, soporta las aflicciones, haz la obra de evangelista, cumple tu ministerio. Porque yo ya estoy para ser ofrecido y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Amén. Ocupen su lugar un momento. A través de esta lectura, el consejo que vemos del apóstol Pablo a Timoteo, en el verso 6 dice: porque yo ya estoy para ser ofrecido y el tiempo de mi partida está cercano. Lo que quiero compartir con ustedes hoy le he titulado Administrando el tiempo. Administrando el tiempo o aprovechando el tiempo. Y aquí el apóstol Pablo, en estas últimas cartas que escribe, él está seguro ahora que el tiempo que le dio Dios para llevar su palabra había llegado a su fin. Mis hermanos, el tiempo es uno de los factores que más a veces nos deprimen. Es uno de los factores de los que quizás todos necesitamos saber cómo controlarlo, porque encontramos en la Escritura que nuestro Dios dice que el tiempo que nos da en nuestra vida, el tiempo que nos ha prestado para vivir en esta tierra, de todas las cosas que tenemos que realizar en nuestra vida, todas las cosas tienen que tener su tiempo. Y me ponía a meditar en una de las alabanzas que dice: es una lucha constante la que vivo. Y esta es una lucha constante que nosotros, como pueblo de Dios, como seres humanos, tenemos. Nuestra vida, tomando ejemplos de la Escritura, nuestra vida se compone podemos compararla como un edificio, como una estructura de una casa que está sostenida por 4 ángulos o por 4 columnas. ¿Qué pasaría si este edificio se llega a caer una de las columnas que sostienen o una de las bases que sostienen esta estructura? ¿Qué pasaría? Pues iría de lado. Y entonces hoy vamos a tocar 4 cosas, 4 factores muy importantes dentro de la vida que Dios nos da. A veces nos olvidamos de una, y es por eso que es una lucha constante la que nosotros tenemos que tener en nuestra vida. Pero hoy quiero compartir entonces este
este tema quizás no en su totalidad, porque nos pasaríamos hablando de esto, pero vamos a ver las cosas más importantes dentro de este tiempo que Dios nos da. Y las enumeré. Dentro de ese tiempo está nuestro Dios, está el tiempo a nuestro Dios, está nuestro trabajo, está nuestra salud o nuestro bienestar personal y está la familia. Entonces vamos a hablar de la primera parte. Y quizás no alcancemos a tocar los 4 factores que son tan importantes en nuestra vida, pero sin dejar de hacer lo otro. Así que entonces el apóstol Pablo dice en el verso 5, pero tú vela en todo, soporta las aflicciones, haz la obra de evangelista, cumple tu ministerio. No importa si sea un predicador, si sea un cantante, si sea un músico, tiene un ministerio que Dios le ha dado desde el momento que nos llamó a servirle. Ya puede ser de predicador, de evangelista, de músico, pero es un ministerio que Dios nos da y Él dice, cumple tu ministerio, esfuérzate, soporta las aflicciones. Todo esto nos lleva a una lucha constante. Pero Él en el verso 6 dice, porque yo ya estoy para ser ofrecido y el tiempo de mi partida está cercano. El tiempo que Dios me dio se está terminando o se ha terminado. Tengo que partir, tengo que irme, ya no hay más tiempo. Y entonces es por eso que es bien importante saber cómo administrar ese tiempo que Dios nos da. Hay un problema en los seres humanos y yo quiero decir que quizás más en nosotros los latinos, nos cuesta para administrar nuestro tiempo, para controlar el tiempo. ¿Por qué? Porque no nos podemos a meditar, no nos ponemos a pensar que el tiempo que Dios nos ha dado es muy corto. El salmista David dice que es como un vapor solamente en nuestra vida y que va a desaparecer. A veces nosotros culpamos al tiempo cuando no logramos las metas que nosotros tenemos, cuando no logramos las cosas que deseamos hacer en nuestra vida. Pero a través de la Escritura encontramos que para cada cosa tiene que haber un tiempo. A veces decimos, es que no hice esto porque no tuve tiempo. Es que no te visité porque no había tiempo. Es que no llegué al servicio porque no me alcanzó el tiempo. Es que no logré hacer esto porque no había tiempo. Todo, para cada cosa tiene su tiempo si nosotros lo sabemos ministrar. Dice Eclesiastés capítulo 3, Eclesiastés capítulo 3, verso 1 y 2, dice así: para todas las cosas hay sazón y todo lo que se requiere debajo del cielo tiene su tiempo, tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Todas las cosas tienen su tiempo para que nosotros las hagamos. Pero decía que muchas veces nosotros, por no saber ministrar nuestro tiempo, pues no logramos hacer las cosas que en nuestra vida pensamos y queremos hacerlas.
Hay veces que llegamos a decir, si yo lo hubiera sabido cuando yo estaba más joven, yo le hubiera dedicado más tiempo al Señor. Yo le hubiera dedicado más tiempo a esto. Pero el hubiera ya no existe. Tenemos que enfocarnos en el presente. Y aquí dice que todas las cosas, para hacerlas, tienen su tiempo. Y en la segunda diapositiva, entonces ponía el tiempo de Dios. Dios nos ha llamado, como dice Isaías 47, verso o 43, 7, para un propósito. Y para que nosotros lo podamos lograr, para que nosotros podamos cumplir lo que le pertenece a nuestro Dios, tenemos que organizar, tenemos que administrar nuestro tiempo. Y puedo poner ejemplos muy sencillos. Llega el día de reposo, el día del Señor. El viernes vamos a ponerle que está bien, tenemos alguna razón porque nuestro trabajo está lejos, salimos y no alcanzamos a llegar. Pero el día sábado, nadie trabaja hoy. A partir de hoy ya nadie trabaja. Y nosotros tenemos un horario cuando tenemos que estar en la casa de nuestro Dios. Y por no saber administrar nuestro tiempo, ¿a qué horas venimos llegando? Unos a las 11, otros a las 12, otros ya nomás venimos en la tarde. ¿Por qué? Porque no nos alcanzó el tiempo. Y culpamos al tiempo. Cuando aquí dice que todas las cosas tienen su tiempo, entonces el tiempo de Dios a nosotros nos da 6 días para que podamos realizar lo que nosotros querramos. 8 horas si trabajamos en una empresa, el resto del día para nosotros. Pero este día es el día que el Señor nos pide que le dediquemos. El salmista David, en el capítulo 20, en el número 27, verso 4, él decía: con todo su corazón, una cosa he demandado a Jehová, y esta quiero que me conceda, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Entonces nosotros tenemos que empezar a meditar que el tiempo que Dios nos da no es muy largo, es corto, y que ese tiempo lo debemos dedicar, si lo dividimos en bloques, nos va a alcanzar para llevar o hacer las cosas más eficientes. No ponernos tareas de un tiempo que nos va a ocupar más del que viene. Si nosotros ministramos nuestro tiempo, vamos a darle a nuestro Dios el tiempo que Él se merece, que Él nos pide. Y dice en el libro de los Hechos, en el capítulo 17, verso 27, para todas las cosas tenemos que hacer un tiempo para poder buscar a nuestro Dios, para poder agradecerle a nuestro Dios, para poder entregarle lo que Él nos pide de este tiempo que se está regalando en nuestra vida. Dice el capítulo 17, verso 27, para que buscasen a Dios si en alguna manera palpando le hallen, aunque cierto no está lejos de cada uno de nosotros. Para que ese tiempo que el Señor nos da, le busquemos. Pero a lo mejor puede pasar que algunos no sentimos todavía en nuestro corazón la necesidad de dedicarle ese tiempo a nuestro Dios. Quizás otros apenas vamos comenzando, pero los que ya le hemos conocido, los que ya venimos caminando por años, es bueno que meditemos para que le podamos dar a Dios
lo que él se merece. Porque ese tiempo, dice Job en el capítulo 7, es muy corto y Dios tiene el control de ese tiempo. Dice así el verso 1 del capítulo 7 de Job: ciertamente tiempo limitado tiene el hombre sobre la tierra, y sus días son como los días del jornalero. Ciertamente tiempo limitado tenemos nosotros en esta tierra, en este mundo. Y si nosotros no nos organizamos, no organizamos nuestro tiempo, pues vamos a estar como esa estructura que se va de lado, porque no le estamos dando lo necesario a esos 4 factores o fundamentos que nos sostienen nuestra vida. Hay veces que usamos nuestro tiempo para cosas a lo mejor que no son tan importantes. Y de repente cuando nos venimos a dar cuenta ya es demasiado tarde. Qué triste es cuando en un hospital o estamos enfermos y de repente el doctor nos dice: lo siento mucho, señor Lázaro, pero ya no le queda mucho tiempo de vida. No quisiéramos escuchar esas palabras, pero cuando muchas veces las hemos escuchado, nos lamentamos y decimos: si el Señor me diera más tiempo, yo le serviría ahora de todo corazón. Pero es muy triste cuando pues ya estamos al borde de la muerte, ya no podemos hacer más. Entonces ahorita que nosotros tenemos salud, que tenemos la vida, ¿por qué no aprender a administrar ese tiempo que el Señor nos da? Dice el Señor Jesús, allá en el Evangelio de San Lucas, capítulo 14, y pone una comparación a nuestro Dios, y dice de esta manera en el capítulo 14, verso 16 y 17, dice: él entonces le dijo: un hombre hizo una grande cena y convidó a muchos, y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya está todo aparejado. Esta parábola el Señor la está poniendo, no, nos está poniendo un ejemplo, que nuestro Dios hace banquetes cada fin de semana y nosotros somos esos convidados. Nosotros somos esos invitados especiales. Pero cuando no sabemos administrar nuestro tiempo, dice el verso 18, y comenzaron todos a una a excusarse. El primero le dijo: he comprado una hacienda y necesito salir y verla. Te ruego que me des por excusado. Y así sucesivamente. Cuando lo aplicamos a nuestras vidas, esto es lo que sucede con nosotros. Nos pregunta el hermano, nos pregunta la hermana: ¿por qué no llegaste al culto? Es que tenía que hacer esto, es que no me alcanzó el tiempo. Mis hermanos, le estamos robando a Dios el tiempo que Él nos pide de este día. Él quiere que le dediquemos este día a Él, y es el único tiempo que nos invita a que vengamos a este banquete. Dice Santiago: esto no sucede como a estos hombres porque
muchas veces queremos ocupar nuestro tiempo en cosas que no son tan importantes. Y dice Santiago en su capítulo 4, verso 14, dice: y no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es un vapor que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Nuestra vida no es eterna, nuestra vida es corta, y entonces si nosotros nos ponemos a meditar de estas 4 cosas que vamos a enumerar en nuestra vida, y a cada cosa le vamos a dedicar su tiempo, entonces vamos a ser como esas 4 columnas que están sosteniendo la estructura, porque en Efesios capítulo 2, ya casi en sus últimos versos, dice que nosotros somos esa casa, nosotros somos ese edificio. Pero entonces tenemos que meditar de que el tiempo que nos da Dios en esta tierra, en esta vida, tenemos que aprovecharlo, tenemos que ministrarlo para poderle dar a Dios lo que Él nos pide. El apóstol Pablo dice en la carta que escribe a los Efesios, en su capítulo 5, Efesios capítulo 5, verso 15 y 16. Dice: mirad pues cómo andáis avisadamente, no como necios, mas como sabios, redimiendo el tiempo, quiere decir aprovechando el tiempo, porque los días son malos. No sabemos el día de mañana si vayamos a despertar, si vayamos a poder abrir nuestros ojos, y por qué no dedicarle el tiempo que nos está pidiendo nuestro Dios. ¿Por qué no aprender a administrar nuestro tiempo? Porque esto nos va a ayudar en nuestra vida como cristianos, pero también en nuestra vida, en nuestro hogar. Cuando nosotros aprendamos a administrar el tiempo, cuando nosotros aprendamos a ponernos metas dentro de los bloques de tiempo que nosotros creemos que las podemos lograr. Porque de lo contrario nos sucedería como aquella parábola que dice el Señor Jesús, que aquel hombre que se dispuso a levantar una casa y no se sentó a ver con cuánto contaba, y comenzó la casa y le hizo falta y la casa se quedó a la mitad. Nuestra vida puede quedar así. Pero hoy estamos aprendiendo que hay 4 cosas importantes en nuestra vida que le tenemos que dar prioridad. Dice Colosenses, vamos a ir a Eclesiastés una vez más. Eclesiastés capítulo 8. Y a lo que yo quiero que nos llevemos de este mensaje es de que en nuestra vida tenemos que pensar en lo espiritual, pero también en lo personal de nuestras actividades cotidianas, porque va a llegar el momento en que no vamos a poder realizar las cosas que tenemos en mente hacer. Dice el capítulo 8 de Eclesiastés, verso 6 en adelante, dice: porque para todo lo que se quiere hay tiempo y juicio, mas el trabajo del hombre es grande sobre él, porque no sabe lo que ha de ser y el cuándo haya de ser. ¿Quién se lo enseñará? Verso 8: no hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu,
ni potestad sobre el día de la muerte, y no valen armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee. Todo esto he visto y puesto en mi corazón en todo lo que debajo del sol se hace. Hay tiempo en que el hombre se enseñorea del hombre para mal. Y muchas veces sí ocupamos nuestro tiempo. Aquí habla que para todas las cosas tenemos un tiempo para hacerlas, pero hay veces, ahora uno de los segundos factores, que es el trabajo, nuestro trabajo. Nosotros, como hijos de Dios, nos vamos a llamar empresarios. Alguien que está dirigiendo una empresa. No importa que tan grande sea esa empresa, pero somos administradores de esa empresa. Somos administradores de nuestro trabajo, de nuestra familia, de nuestro hogar, pero todos necesitamos aprender a cómo ministrar. Y aquí habla del trabajo. Muchas veces no tenemos un propósito. Nos enfocamos tanto, le dedicamos tanto tiempo al trabajo, pero que no tenemos metas. No pensamos cómo organizarlo o qué metas alcanzar. Y cuando es así, dice Eclesiastés, capítulo 4, verso 8. Está un hombre solo sin sucesor, que ni tiene hijo ni hermano, mas nunca cesa de trabajar, ni sus ojos se hartan de riquezas, ni se pregunta, ¿para quién trabajo yo y defraudo mi alma del bien? También esto es vanidad y duro trabajo. Cuando no tenemos un propósito, cuando no tenemos una meta, cuando no hemos organizado bien nuestro pensamiento, nuestra vida, Dios nos da un trabajo, porque somos administradores de lo que Él nos da. Pues Deuteronomio capítulo 10, verso 14 dice que de Él es los cielos, la tierra. Ageo dice que de Él es la plata, de Él es el oro. Y nosotros somos esos administradores. Y somos administradores de empresa porque nuestro trabajo, nuestra familia, lo que ganamos es lo que Dios nos puso en nuestras manos para saber cómo administrarlo. Y muchas veces nosotros no sabemos. El ejemplo lo vemos en este pasaje, que dice que un hombre solo, sin sucesor, sin familia, pero se mata trabajando. Y a veces es lo que nos sucede a nosotros. Dedicamos casi la mayor parte de nuestro tiempo en el trabajo y nos olvidamos de Dios. Nos olvidamos que Dios nos pide un tiempo también. Y nos dedicamos tanto en eso que de repente, pues nos va a pasar como dice el Señor Jesús allá en San Lucas. En San Lucas, capítulo 12, este hombre se dedicó tanto, le puso todo el tiempo a su empresa, a su negocio, a su trabajo, se olvidó de Dios, y nos puede pasar esto a nosotros. Dice el verso 16,
y refirióles una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había llevado mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde juntar mis frutos. Y dijo: esto haré, derribaré mis alfolís y los edificaré mayores, y allí juntaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes almacenados para muchos años. Repósate, come, bebe y huélgate. Pero el verso 20 dice: y díjole Dios: necio, esta noche vuelven a pedir tu alma, y lo que has prevenido, ¿de quién será? Y no quiero decir que el trabajo sea malo, que el dinero sea malo, sino que si nos sabemos organizar en nuestra vida, si al tiempo que Dios nos da lo podemos administrar, y esto que Dios nos da, un trabajo, es una pequeña empresa que estamos generando ingresos, pero tiene que haber un propósito para que no nos vaya a pasar como a este hombre de Eclesiastés o a este personaje que está describiendo el Señor Jesús. Todo lo que trabajaste, ¿para quién será? A veces pensamos que tenemos muchos años por delante y le quitamos el tiempo que le debiéramos dar a Dios para invertirlo en nuestro trabajo. Pero decía que no es que el trabajo sea malo, ni el generar dinero o ingresos sea malo, sino que viendo estos 4 factores que nos puede afectar en una parte de nuestra vida, ahí es donde nosotros tenemos que poner cuidado, porque ya tenemos un trabajo y generamos ingresos, y esto es lo que nos sucede a muchos. Recibimos nuestro cheque, ¿y qué hacemos con él? Cuando no sabemos cómo ministrar, ¿qué hacemos con él? Porque somos administradores de esa pequeña empresa, de ese trabajo que tenemos. ¿Cómo es que lo debemos de ministrar? Y a veces es por eso que en nuestra vida tenemos bajas o tenemos altas, pero cuando no sabemos completamente o estamos administrando mal, seguro que ya nuestra casa va así, de lado, y dentro de poco se va a caer. Y una vez más, lo primero es Dios. O para poder a nosotros administrar esa pequeña empresa que es nuestro trabajo, quizás algunos tienen una compañía, otros dependemos de un patrón, pero recibimos nuestros ingresos, ya sea semanal o quincenal. Y los tenemos que poner en 4 partes, como vimos que son 4 cosas o 4 pilares que sostienen a una estructura. Y tenemos que ponerlo entonces en 4 partes. ¿A quién le toca la primera? Para que nos vaya bien. Si somos buenos administradores, Dios nos puso para administrar todo lo que Él crió. Ageo dice: mía es la plata, mío es el oro. Y nosotros somos sus administradores. ¿Qué hacemos cuando recibimos nuestro pago? Y a lo mejor, como no se habla mucho de esto, pues es por eso que no lo hacemos, pero hoy estamos aprendiendo de que para que nos vaya bien en nuestra empresa, nuestro trabajo, la primera parte es de nuestro Dios. Pero si nosotros primero lo agarramos para otra cosa, y Dios que se espere. Podemos poner de ejemplo a
todos los que reciben un cheque, trabajan en una empresa y reciben un cheque, automáticamente ahí le llaman el tío Sam, el IRS, o en México Hacienda. Ellos no nos preguntan, ¿quieres dar esto? ¿O quieres que te descuente esto? No, ellos automáticamente nuestro cheque, cuando ya lo recibimos, ellos ya se quedaron con su parte. Ahora, si nosotros ya somos esos administradores de Dios, ¿qué hacemos con ese dinero que recibimos? A veces nos lo gastamos todo. Y lo que le pertenece a Dios, sus diezmos, sus ofrendas, entonces estamos dejando una vez más a Dios a un lado. No estamos trabajando en esta columna que es parte también de la estructura de nuestra vida, y es por eso que a veces en nuestra vida nos va mal. Y no quiere decir que porque no tengamos dinero estamos mal, no, sí, puede ser en salud, que vamos a ir ahorita ya. Pero ahorita estamos hablando de que si Dios nos ha dejado todo para administrarlo, tenemos que ser unos buenos administradores. Jesús decía que nuestro Dios es como ese hombre que plantó una viña o un huerto y lo dio o lo rentó o lo dejó a cuidar con los labradores. Esos labradores somos nosotros. Ese huerto es toda la creación de nuestro Dios. Nosotros estamos ministrando lo que recibimos de nuestro Dios. Uno de los reyes de Israel decía: todo lo que nosotros te damos es lo que recibimos de tu mano. Pero a lo mejor algunos nos llegamos a preguntar, pero si Dios no necesita dinero, si Él es rico, de Él es el oro, la plata, Dios no necesita dinero. Pero sí nos dio un mandamiento. Dice: todo de lo que tú ganas, ya sea grano, ya sea trigo, ya sea lo que sea, que llegue a nuestro hogar, si yo quiero la parte que a mí me corresponde. Pero si nos hacemos esa pregunta, por ejemplo, algunos han cuestionado y dicen: bueno, pero ¿para qué? ¿Para qué quieren el diezmo? Este edificio, ¿de dónde creen que se mantiene? ¿De dónde? ¿Quién es el que da el dinero para que se hagan los trabajos? Esas bancas donde nos sentamos, el piso, la luz, el aire acondicionado. ¿Quién lo pagaría si nosotros nos damos nuestras ofrendas y nuestros diezmos? Algunos dirán: bueno, es que en otras congregaciones el pastor es el que se lleva el dinero. En la iglesia de Dios israelita no recibimos un 5. Nosotros donamos nuestro tiempo, y mientras el Señor nos dé salud, nos dé vida, tenemos nuestro trabajo. Entonces, ¿en qué se invierte ese dinero? En todo lo que les he mencionado, el mantenimiento del edificio. Pero si nadie lo da, si todos no cumplimos, ¿qué va a pasar? Y ahí es donde entonces somos unos malos administradores. Por eso el Señor Jesús decía que el Señor, cuando llegó el tiempo de ese huerto que viniera a recoger sus frutos, dice que envió a sus trabajadores. ¿Y qué es lo que les hicieron? Pues los mataron porque no quisieron darle lo que le correspondía a él. Entonces nosotros hoy estamos aprendiendo que para que en nuestra vida nos vaya bien, para que nuestra vida en el camino de nuestro Dios no vaya de lado, esos 4 fundamentos son importantes dentro
de nuestra vida cristiana. Primero está nuestro Dios. Dice San Lucas, vamos a ver Malaquías, primero Malaquías y luego Lucas. Malaquías capítulo 3, verso 10 dice así: dice, traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y vaciaré sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunden. Aparte de que cumplimos con esa ordenanza de nuestro Dios, Dios nos hace una promesa de que nos va a bendecir. Pero a lo mejor no con riqueza, porque si nos da mucha riqueza, no nos vamos a aparecer ya más en la casa de oración. Pero nos puede dar salud, nos puede dar cosas que nos sintamos bien. Pero Él dice, traed los diezmos a mi alfolí. Y es nuestro Dios, no es el encargado el que nos dice que hagamos esto. Entonces, esto es ser un buen administrador para nuestro Dios de todo lo que nos da. De ese tiempo que nos da aquí de vida en la tierra, tenemos que saber administrarlo para cumplir con estas cosas que Él nos demanda. Y a veces pues nos lamentamos cuando las cosas nos van mal. Yo se los puedo decir porque lo viví personalmente. Yo desde que conozco la iglesia, desde que yo llegué a la iglesia, fue lo primero que yo tenía que hacer, primero lo de Dios, pero una vez solamente lo traté de experimentar y perdí el dinero que yo tenía en la bolsa. Con Dios no se juega. Podemos recibir mucho dinero, pero si no cumplimos con la parte que le pertenece a nuestro Dios, no nos va a lucir. Vamos a andar siempre con la necesidad de tener algo, o no sabemos si todo el tiempo vamos a tener salud. Él nos puede quitar la salud, Él nos puede quitar el trabajo, nos pueden correr de la empresa. ¿Y qué va a pasar? Si nosotros entonces cumplimos con esta ordenanza, nuestra vida se va equilibrando, nuestro tiempo, el servicio a nuestro Dios, la administración de todos nuestros bienes. Pero también hay algo importante que nosotros tenemos que ver. Y platicaba con algunos hermanos, decía, quizás nosotros necesitamos saber cómo administrar en nuestra vida, en nuestro hogar, porque hay veces que solamente pensamos en el día de hoy, pero no pensamos qué va a pasar mañana, si mañana voy a poder levantarme, o voy a poder caminar, o voy a poder trabajar, y no tengo nada ahorrado, o muero. ¿Y quién se queda con la deuda? La familia es la que sufre. Pero si nosotros sabemos administrarnos, y decía que poner ese dinero en 4 partes, si mi hermanito puede poner ya la última diapositiva, donde es importante entonces que nosotros vayamos meditando en esto. Si las cosas o los ingresos que nosotros recibimos no lo ponemos en práctica o no sabemos administrarlo, vamos a ser como esa casita que se está ya casi cayendo, y el Señor decía que es como aquel que
fincó sobre la arena. Pero si nosotros cumplimos y ponemos en práctica todo lo que hemos aprendido de la Biblia, vamos a ser como esa casa que está fundada en una roca. Esos 4 pilares que sostienen nuestra vida, que no vamos vamos a dedicarle tiempo a todo, pero sin dejar de hacer lo principal, que es nuestro Dios. Si ahí ponía yo un ejemplo, si ganamos $975, ¿qué es lo que tenemos que hacer primero? Sacar lo que es de nuestro Dios. Ya estamos cumpliendo con la primera parte. La segunda parte, muchos pagamos mortgage, tenemos una casita y la estamos pagando, otros estamos rentando. Bueno, sacamos también lo que es para esa renta. Y la otra, para nuestros gastos personales. Y la otra, un ahorro o una cuenta de retiro. Si nosotros hacemos esto, nuestra vida va a estar balanceada. Pero si nosotros lo usamos todo para una cosa, en cualquier momento vamos a necesitar. Y esto es, mis hermanos, cómo es que nosotros debemos de administrar entonces nuestro tiempo que el Señor nos da en nuestro Dios, en nuestro trabajo, en nuestros bienes personales, pero también pensar que no vaya a morir yo y mi esposa no tenga el día de mañana ni para enterrarme. Entonces todo esto tenemos que, como hijos de Dios, como administradores de estas pequeñas empresas o de algunos que tienen una empresa grande, tenemos que cumplir con nuestro Dios para que todo vaya bien. Nuestra familia, debemos de hacer como el rey David, ya para morirse, que le dijo a su hijo Salomón, y es el consejo para todos. Sin decía el Señor Jesús a los fariseos, todo eso que han hecho o que hacen está bien, pero han dejado esto que es más importante, la misericordia. Y ¿cuál era la otra? Que les dijo, tienen que hacer esto, pero sin dejar de hacer lo otro. Nosotros podemos lograr o hacer todo esto, no importa lo que gane, si gana 400 a la semana, si gana 1000, pero si lo dividimos en esas 4 partes, vamos a empezar a notar cambios en nuestra vida, pero sin dejar de cumplir con nuestro Dios. Vamos a finalizar con este último pasaje que se encuentra en el segundo libro, o en el primer libro de las Crónicas, capítulo 28. Primer libro de las Crónicas, capítulo 28, y vamos a ponernos de pie. Y esto no quisiera que lo tomaran como una reprensión, sino como un consejo que, si lo llevamos a la práctica, nos va a ayudar en nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana. Si lo hacemos, nos va a ayudar a nosotros, pero que no lo tomen como un regaño, sino que lo poquito que yo he aprendido, pues quisiera compartirlo con todos. Las cosas que me han ido bien, quisiera que todas las supieran para que también pues las experimentaran. Entonces dice, primer libro de las Crónicas, capítulo 28, verso 9, todos juntos, y esto es lo que cada padre le deberemos de
Tenemos que decir a nuestros hijos, y es el consejo de nuestro Dios. Todos juntos dice así, verso 9. Y tú, Salomón, hijo mío, conoce al Dios de tu Padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende toda imaginación de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, Él te dejará para siempre. Y nosotros no queremos que nuestro Dios nos deje, porque Él nos da todo. Solamente Él quiere que sepamos administrar las cosas para que nos vaya bien. Paz a vosotros, mis hermanos.